Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es explicar los ejemplos de esas actividades y cómo deben desarrollarse con respecto a este tema que estamos viendo, que empecé a explicar en el video anterior, que son las razones trigonométricas. Vamos entonces a comenzar por el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 pide calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 2,71 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Acá tenemos entonces un dibujo de la situación. Podemos ver entonces que entre la altura de la torre de refrigeración de esta central nuclear, la sombra y los rayos incidentes del sol se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder encontrar cuál es la altura de la torre? Lo primero que vamos a hacer siempre es trazar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un triángulo rectángulo en el que vamos a ubicar todos los datos y la incógnita. Entonces, acá tenemos el ángulo de 30 grados, acá tenemos la longitud de la sombra, 271 metros, y acá vamos a tener la altura de la torre. Recuerden que en matemática, cuando hacemos referencia a altura, generalmente la indicamos con una letra H. Eso proviene del inglés, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ya diagramado el diagrama de cuerpo libre, con todos los datos y demás, ya podemos ver entonces que tenemos como dato un ángulo y su cateto adyacente. Y lo que nos está pidiendo averiguar es el cateto opuesto, ¿sí? Porque este lado del triángulo, este cateto, está enfrentado al ángulo que conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso es justamente resolver. Vamos a comenzar planteando entonces la tangente del ángulo de 30 grados. Va a ser igual a la altura, ¿sí? Acá, a ver, voy a aclarar por el momento, tengan en cuenta que esto es la altura, que es lo que quiero averiguar. ¿Estamos? Y acá vamos a tener 271 metros. Si a ustedes se les hace mucho lío trabajar con las unidades, lo que pueden hacer es, le eliminan por el momento, solamente trabajan con los números, pero siempre recordando que en la respuesta final tienen que colocar la unidad de medida. Entonces, una vez que tienen diagramado la tangente de 30 grados, ¿por qué? Porque ustedes tienen, como bien veíamos acá en el diagrama cuerpo libre, un cateto, el ángulo, y el otro cateto es el que debo averiguar. Entonces sabemos que la razón trigonométrica que vincula ambos catetos y el ángulo es la tangente. Entonces por eso hay que usar tangente. Entonces tangente de 30 grados va a ser igual a la altura dividido 271, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Este 271 que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el primer miembro, por lo tanto me va a quedar 271 por tangente de 30 grados igual a la altura. Ahora cargamos en la calculadora 271 por tangente de 30 grados y vamos a obtener 156,461923 y puntitos suspensivos. Este resultado sabemos que es un número que tiene más de 2 cifras decimales. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el igual por un aproximado acá, ¿sí? Aproximadamente igual a, y vamos a escribir la parte entera, la coma y 2 cifras decimales después de la coma. Entonces, la tercera parte, ¿cuál va a ser? Va a ser generar una respuesta completa de la situación. ¿Qué tendríamos que decir entonces? La altura de la torre de refrigeración de una central nuclear es de aproximadamente 156,46 metros. Aproximadamente, ¿sí? Tengamos bien en cuenta el aproximadamente. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo número 2, dice, deseamos conocer la altura del mástil de un barco que está representado en el siguiente gráfico. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos el dibujo del barquito. A ver si lo puedo mover un poquito. Ahí está. Tenemos el dibujo de un barco. Entonces tenemos el ángulo que tenemos acá, que es un ángulo interior de un triángulo rectángulo, que es agudo, tiene una amplitud de 48 grados.
Y acá tenemos la longitud de esta parte, ¿sí?, de 20 metros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero es representar el diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a dibujar el triángulo que me representa esta situación. Entonces, observemos que acá tenemos un triángulo rectángulo. Lo estamos viendo entre el mástil, sería la base, acá debe ser un soporte, sostén. ¿Estamos? Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ubicamos el ángulo 48 grados, el valor de este lado del triángulo, que en este caso es la hipotenusa, 20 metros, y acá ya cambié la letra y le puse una X para que sea más amigable con lo que están acostumbrados a trabajar ustedes. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Plantear la razón trigonométrica que nos vincula ¿qué cosa? Nos va a vincular la hipotenusa, un ángulo y el cateto adyacente. ¿Estamos? Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a utilizar es la razón trigonométrica del coseno. Coseno de 48 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el coseno de 48 grados es igual al cateto adyacente, que acá recibe el nombre de X, sobre la hipotenusa, que tiene una longitud de 20 metros. ¿Sí? Entonces, trabajamos con los números solos. Si se les hace mucho lío trabajar con la unidad, siempre recuerden colocarla al final cuando den la respuesta completa, eso sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar coseno de 48 grados va a ser igual a X sobre 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar multiplicando el 20, nos va a quedar 20 por coseno de 48 grados igual a X. Cuando nosotros carguemos en la calculadora 20 por coseno de 48 grados, nos va a quedar como resultado un número que es 13,38, 26, 12, 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar solamente la parte entera, dos cifras decimales nada más, y vamos a cambiar el igual por un aproximado. Entonces, ¿qué vamos a poder decir? Vamos a poder decir, a ver, que la altura del mástil del barco es de aproximadamente 13,38 metros. ¿Sí? ¿Ven? Acá en la respuesta agrego la unidad de medida. Vamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo dice, uno de los extremos de una escalera de 6 metros de longitud se apoya sobre un edificio, mientras que el otro extremo lo hace sobre un muro distante 3 metros de la base del edificio. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la escalera? Acá observen entonces que no nos dan como dato el ángulo, sino que nos dan como dato las longitudes de dos lados de un triángulo y nos pide calcular el ángulo. ¿Cómo vamos a trabajar esto? De la misma manera que siempre. Partimos planteando el diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a dibujar el triángulo rectángulo, vamos a ubicar sus datos y su incógnita. Entonces podemos ver que en este caso tenemos como dato el valor de la hipotenusa y el valor del cateto adyacente, pero no conocemos el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear el coseno del ángulo, ¿sí? Como no lo conocemos al ángulo, simplemente vamos a dejar coseno de alfa. Va a ser igual a, y planteamos entonces la razón, ¿sí? 3 y 6. 3 cateto adyacente, 6 hipotenusa. Una vez que tenemos esto cargado, lo que vamos a hacer es cargarlo en la calculadora. ¿Qué van a hacer? Van a presionar 3 sextos, o simplemente, si ya directamente se dieron cuenta de simplificar, usar un medio o 0,5. ¿Estamos? Y lo que van a hacer después es utilizar la calculadora para poder calcular el arco coseno. ¿Cómo van a hacer esto? Yo lo voy a ir diciendo despacio, de a poco, así que en este momento pausen el video, vayan a buscar la calculadora científica si todavía no la tienen a mano, vuelvan, ponen reproducir y seguimos, ¿sí? A ver, 1, 2, 3. Bueno, espero que ya hayan puesto a reproducir de vuelta. ¿Y qué van a hacer? Van a cargar en la calculadora 0,5 y van a presionar el igual. Una vez que tengan eso, van a ir y van a presionar la tecla Shift y van a buscar a donde dice cos en la calculadora. Si observan,
arriba de la tecla cos, en un color, en algunas calculadoras está como gris, en otras como naranja, en otras roja, va a aparecer cos y un exponente -1. Eso me va a servir entonces para calcular el arco coseno. Entonces, luego de presionar Shift, presionan cos y presionen el igual. Les va a quedar 60. ¿Esto qué me está indicando? Que el ángulo, que alfa, mide 60 grados. Siempre van a tener que hacer lo mismo. En este caso puntual, el ángulo que les da es un ángulo de 60 grados. Ya después, en unos segunditos, les voy a explicar qué pasa cuando no tenemos este tipo de ángulos que tienen grados enteros, sino cuando nos dan con minutos y segundos. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el ángulo de elevación de la escalera es de 60 grados. Bien, acá ya vienen las situaciones problemáticas, pero yo quiero aprovechar este espacio acá para explicar qué pasa cuando nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, el arco coseno el arco coseno de algún otro valor que no sea que me vaya a dar un ángulo con grados enteros, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el arco, vamos a usar el arco seno para cambiar un poquito. El arco seno se me ocurre, a ver, 2/5. ¿Qué van a tener que hacer? A ver, agarren la calculadora, van a ingresar 2/5, es decir, 2, el botón que dice ABC, después el 5 y presionen el igual. Una vez que ya les aparece en la pantalla de la calculadora 2/5, lo que van a hacer es presionar Shift, la tecla que dice Sen y presionar el igual. Ahí les va a dar que alfa es igual a ver, que alfa es igual a 23,578178848. Bueno, esto así escrito va a estar mal, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes para que el resultado esté bien? Cuando ustedes ya tienen esto en pantalla, van a presionar el botón de grados, minutos y segundos, ¿sí? Ese botón en la mayoría de las calculadoras está debajo del botón de fracción y tiene justamente el dibujo de grado, minuto y segundo. Lo van a presionar y así les va a quedar entonces expresado en la calculadora en sistema sexagesimal el resultado. Como son ángulos, los tenemos que escribir en un sistema angular. Entonces les va a quedar 23 grados, 34 minutos, 41 segundos, 44. En la calculadora, en la mayoría de las calculadoras, van a ver que aparece 23 y el símbolo de grado arriba, 34 y de vuelta el símbolo de grado, después 41,44. Ustedes tengan en cuenta que es porque hay muchas calculadoras que son viejas que tienen esta forma de escritura, pero consideren esto, que primero van a nombrar los grados, después los minutos, después los segundos y después el resto. ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta para cuando tengan que averiguar ángulos y les dé este tipo de resultados, saben que acá tienen que presionar el botón de grados, minutos y segundos. Y de esta manera va a estar bien. ¿Estamos? Bueno, cualquier pregunta, chicos, al aula virtual, como comentario del posteo en el que voy a publicar estos videos, y el apunte y demás que ustedes tienen les sirve para poder llevar adelante este tema. Cualquier cosita me consultan. Un beso, chicos, que anden muy bien.